Buenas noches con todos. Los saluda Giovanna Ramírez, gerente general de Rancor International Training. Les damos la bienvenida y las gracias a nuestros amigos de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Perú por asistir a nuestro webinar gratuito contable NIF Cambios 2023. Esta noche nos acompaña Ricardo Mena Caguas, contador público colegiado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, certificado en normas internacionales de información financiera NIF por el Instituto de Contadores Colegiados de Inglaterra y Gales ICAEF, egresado del programa de formación empresarial de la Universidad de Piura, egresado de la maestría en política y gestión tributaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Experiencia docente en las diplomaturas de Normas Internacionales de Información Financiera de Centrum Católica, Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y en el programa de alta especialización en NIF de la Universidad ESAM. Paz presidente de la Comisión de Investigación Contable de la Asociación Interamericana de Contabilidad, expositor e implementador de NIF en Perú, Ecuador y Colombia. Actualmente es gerente general de MB Consultores SAC. Les informamos que el chat está activo para que puedan ir dejando sus preguntas, que al finalizar la exposición serán atendidas. Con esto damos inicio a nuestro webinar. Muchas gracias. Gracias, Giovanna, por la presentación. Gracias a Rancor por la invitación y gracias a todos ustedes por participar en este webinar que se refiere a los cambios del 2023. ¿Cuáles son los cambios que se van a dar a partir del 1 de enero del 2023? Que es importante que los conozcamos porque nosotros ya tenemos que ir pensando que estamos a unos días de iniciar el ejercicio 2023, ¿no? Son 4 cambios. Primero, uno relacionado a estimaciones contables. El segundo, revelación de políticas contables. El tercero, impuestos diferidos relacionados con activos y pasivos que surgen de una transacción única. Y el cuarto y último, clasificación de pasivos como corriente o no corriente. Definitivamente son temas un poco densos, técnicos, muy especializados, pero que son importantes que los conozcamos porque en algún momento de nuestra labor contable vamos a necesitar conocerlos y es importante ver cómo debemos tratar estos temas. El primero de estimaciones contables. En todos los casos vamos a explicar por qué el cambio. Y es importante no solamente conocer el cambio, sino también saber por qué el cambio, ¿no? Para saber por qué se ha generado, por qué el IASB se tiene que reunir y hacer cambios en las NIF y a partir de eso poder entender mejor y sustentar mejor el cambio, ¿no? ¿Qué pasaba en relación a las estimaciones contables? La NIC 8 incluía definiciones de políticas contables y cambios en estimación contable. No incluía la definición de estimación contable. ¿Y qué encontró el IASB en relación a las consultas que hizo a los diferentes entes que están relacionados al IASB? Que había una dificultad para distinguir entre cambios de políticas contables y cambios en estimaciones, debido a que el cambio en la estimación no estaba suficientemente claro. Entonces, se establece ahora ya una definición, ¿no? Estimaciones contables son importes monetarios en los estados financieros que están sujetos a incertidumbre en la medición. ¿De acuerdo? Ya con este cambio tenemos ahora una definición de estimación contable. Y si queremos revisar algunos ejemplos de lo que es una estimación contable, tenemos la corrección de valor por pérdidas crediticias esperadas. Hoy día, con la aplicación de la NIS 9, los contadores tenemos que estimar las pérdidas crediticias esperadas, a diferencia de lo que teníamos antes, que correspondía a las pérdidas crediticias incurridas. Hoy yo cierro el año 2022 y tengo que decir cuáles son
las pérdidas crediticias esperadas. Y tengo que establecer y realizar una estimación. El gasto de depreciación de un elemento por propiedad planta de equipo, la estimación de la vida útil, un dato importante, la estimación del valor residual, el valor neto realizable de un elemento de inventario, ¿no? Los inventarios los medimos al costo o valor neto realizable el que fuera menor. Y tenemos que hacer una estimación para determinar el valor neto realizable, que es el precio de venta menos los costos necesarios para terminar y vender el producto. El valor razonable de un activo o un pasivo, que lo vamos a medir de acuerdo a la NIF 13, y una provisión para obligaciones por garantías concedidas, NIC 37. La empresa vende un bien, vende una refrigeradora, vende un televisor y se compromete a, si falla en un tiempo determinado, tiene que reparar el bien o cambiar el bien. Ese costo que se va a dar en el tiempo lo reconocemos como una provisión para obligaciones por garantías concedidas y que corresponden a una estimación. Entonces, ¿qué nos dice ahora el cambio de la norma? Una política contable podría requerir que elementos de los estados financieros se midan de una forma que comporte incertidumbre en la medición. Es decir, la política contable podría requerir que estos elementos se midan por importes monetarios que no pueden observarse directamente y deben ser estimados. Cuando el contador va a determinar el deterioro de las cuentas por cobrar comerciales, en aplicación de la NIS 9, no es que tenga un dato objetivo y preciso. No es como, por ejemplo, voy a registrar el costo de la adquisición de la maquinaria, cuyo costo y la factura indica es 100.000 soles. Ok, entonces el contador toma la factura y reconoce con 100.000. Acá no. Acá el contador tiene que hacer una estimación. Porque como bien dice la norma, se midan por importes monetarios que no pueden observarse directamente y deben ser estimados. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo? Decimos, ok, ¿cómo voy a estimar la pérdida crediticia esperada? No la pérdida crediticia incurrida, que era la que se tenía antes. Hoy día con la NIS 9, la pérdida crediticia esperada. Por ejemplo, nosotros recomendamos un método que corresponde a hacer un anticuamiento de los 2 años anteriores, por decir, voy a cerrar el año 2022 a un anticuamiento del año 2021, un anticuamiento del año 2020, y le resto a esos saldos lo que se ha cobrado durante el año. Lo del 31 de diciembre de 2020, lo que se cobró durante todo el año 2021, y lo del 31 de diciembre de 2021, lo que se cobró durante todo el año del 2022. Y lo que me quede pendiente de cobrar, digo, ok, ese es el porcentaje de pérdida crediticia esperada. Y ese porcentaje es el que le aplico a los saldos del anticuamiento del año 2022, ¿no? En este caso, una entidad desarrolla una estimación contable para lograr el objetivo establecido por la política contable. O sea, yo hago una estimación, ¿no? ¿Cuál es la política contable? La política contable es determinar el deterioro de las cuentas por cobrar comerciales aplicando el método de pérdidas crediticias esperadas. Ok, esa es la política contable. Y la estimación contable es determinar el monto de la pérdida crediticia esperada. El desarrollo de estimaciones contables implica el uso de juicios o supuestos basados en la última información disponible que sea fiable. Sigamos con el ejemplo de pérdida de crediticias esperadas. Yo tengo que determinar cuándo y en qué momento y qué saldo es el que me va a representar la pérdida crediticia esperada. En nuestro caso, nosotros recomendamos que sea después del año, ¿no? Hago mi anticuamiento, le resto las cobranzas del año siguiente y lo que me quede como saldo es lo que yo voy a estimar como el porcentaje de pérdida crediticia esperada. Ahí tengo que, como indica la norma actual, el desarrollo de estimaciones contables implica el uso de juicios o supuestos basados en la última información disponible que sea fiable. Para desarrollar una estimación contable, una entidad utiliza técnicas de medición y datos de entrada, ¿no? Esta es una
en el cambio una precisión, ¿no? Un poco para ir distinguiendo ya lo que es estimación de política contable. ¿Y por qué es importante distinguir estimación contable de política contable? ¿Qué pasa si yo me equivoco y a una estimación la califico a un cambio de estimación lo califico de cambio de política o a un cambio de política lo califico de cambio de estimación? Recuerden ustedes que el cambio de estimación tiene un efecto prospectivo. O sea, cuando yo realizo un cambio de estimación, digo, ok, si hablamos de pérdidas crediticias esperadas del año 2022, me afectará el resultado del año 2022. Si hablamos en la estimación de la depreciación por un cambio en la vida útil, voy a hablar del 2022 y los años siguientes, prospectivos. Pero si yo califico al cambio como un cambio en política contable, el efecto es retroactivo. Tengo que hacer un cálculo del efecto. Por ejemplo, si hago un cambio de política contable en el año 2022, tengo que recalcular el efecto del cambio de la política al 31 de diciembre del 2021 y esa diferencia la voy a aplicar contra resultados acumulados registrados en el año 2022. Por eso que es importante distinguir el cambio de estimación contable del cambio de la política contable. Un dato que nos da el cambio en la norma es que para desarrollar una estimación contable una entidad utiliza técnicas de medición y datos de entrada. Y que las técnicas de medición incluyen técnicas de estimación. Nos da un ejemplo, técnicas utilizadas para medir una corrección de valor por pérdidas crediticias esperadas y técnicas de valoración. Por ejemplo, técnicas usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo aplicando la NIF 3. ¿De acuerdo? Entonces, en este ánimo de determinar si estoy en estimación contable o estoy en política contable, para desarrollar una estimación contable, una entidad utiliza técnicas de medición y datos de entrada. Los efectos sobre una estimación contable de un cambio en un dato de entrada o en una técnica de medición son cambios en estimación contable. ¿De acuerdo? O sea, si yo en mi determinación, en mi desarrollo para estimar, cambio un dato de entrada o cambio una técnica de medición, ok, ya la norma me dio una pauta. Si cambio un dato de entrada o cambio una técnica de medición, son cambios en las estimaciones contables. Y también me dice, a menos que procedan de la corrección de errores de periodos anteriores. Ojo, siempre tenemos que tener cuidado en relación al cambio en la estimación, si estamos haciendo un cambio de estimación o estamos corrigiendo un error. Vamos a poner un ejemplo muy simple y muy repetitivo y reiterativo. El caso de la depreciación. Si yo determino la depreciación aplicando los límites tributarios y luego realizo o estimo la depreciación en función a la vida útil, ese cambio no es un cambio de estimación. Ese cambio es una corrección de errores de periodos anteriores. Si yo deprecié para propósitos contables utilizando el límite de depreciación tributario, entonces ese cambio a la depreciación estimando la vida útil es una corrección de error. Y si es una corrección de error, el efecto es retroactivo y en ese caso tengo que hacer un cálculo al 31 de diciembre del 2021 para que en el año 2022 ese efecto lo registre en resultados acumulados. Ahora bien, lo que me da la norma como pauta entonces es, si cambio un dato de entrada o una técnica de medición, son cambios en estimación contable, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo para precisar qué es cambio de estimación y qué es cambio en política contable. El ejemplo se refiere a propiedades de inversión. Las propiedades de inversión nos dan dos modelos. Nosotros podemos elegir entre el modelo del costo y el modelo del valor razonable. En el ejemplo, hemos elegido el modelo del valor razonable. Cuando aplicamos el modelo del valor razonable de acuerdo a la NIF 13, tenemos tres enfoques. El enfoque del mercado, el enfoque de ingresos y el enfoque de costo. Y nosotros como contadores tenemos que aplicar nuestro juicio profesional
para determinar en qué casos aplica el enfoque de mercado, en qué casos aplica el enfoque de ingresos y en qué casos aplica el enfoque de costo. ¿De acuerdo? Para el ejemplo, una entidad que cambia del enfoque de ingresos al enfoque de mercado para determinar el valor razonable de una propiedad de inversión, nos genera tres situaciones que nos ayudan a definir si es cambio de estimación o es cambio en política contable. La primera, el valor razonable de la propiedad de inversión es una estimación contable porque es un importe monetario sujeto a incertidumbre en la medición. ¿De acuerdo? Ya tenemos una definición de lo que es estimación contable, en consecuencia el valor razonable de la propiedad de inversión es una estimación contable. El importe del valor razonable. O sea, nosotros hemos determinado el valor razonable de una propiedad de inversión y nos salió 10 millones de soles. Ok, ese importe determinado es producto de una estimación. Segundo tema, el valor razonable de la propiedad de inversión es el resultado de una técnica de medición utilizada al aplicar la política contable. ¿Cuál es la política contable? La empresa determina su política contable en propiedad de inversión en función a haber elegido ir por el modelo del costo o haber elegido ir por el modelo del valor razonable. En este caso, la empresa decidió ir por el modelo del valor razonable. Pero para determinar el valor razonable, aplicó una técnica de medición. En el ejemplo, antes el enfoque de ingresos y ahora el enfoque de mercado. Y finalmente se concluye que es un cambio en una estimación contable porque la política contable, ojo, que es medir la propiedad de inversión al valor razonable, no ha cambiado. ¿De acuerdo? Lo que ha cambiado es el enfoque. Lo que ha cambiado es la técnica de medición. ¿De acuerdo? En consecuencia, para este ejemplo, el que una empresa cambie el enfoque del enfoque de ingresos al enfoque de mercado para determinar el valor razonable, estamos ante un cambio de estimación. Bien, el segundo cambio vigente a partir del 1 de enero del 2023 corresponde a la revelación de políticas contables. ¿Por qué el cambio? Primero, el cuestionamiento que hace el IASB es que la información específica de la entidad es más útil que la información estandarizada o información que se duplica o resume los requerimientos de las normas mismas. ¿Qué pasa en la práctica? Y acá tenemos que ser conscientes de este tema para poder nosotros mejorar en ese sentido. ¿Qué pasa en la práctica? Primera posibilidad, empresas que no son auditadas. Si la empresa no es auditada y nosotros le pedimos al gerente y al contador las políticas contables, en la mayor cantidad de casos no la tienen. Y si la empresa es auditada y le pedimos al gerente y al contador las políticas contables son el estándar que el auditor impuso al contador. Y acá es importante conocer lo siguiente, ¿eh? Por practicidad, y está bien que se haga, pero por practicidad, los auditores nos entregan su dictamen, los estados financieros y las notas a los estados financieros. Y de acuerdo a la firma auditora, algunos nos los entregan completos, otros nos entregan parte, la redacción, y piden a los contadores que completen, y muy pocos le piden a los contadores que redacten, o casi ninguno, que redacten la nota de los estados financieros. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de algo. De ese informe de auditoría, que está compuesto por el dictamen, los estados financieros y las notas a los estados financieros, del auditor solo es el dictamen. De la empresa, gerente, contador, son los estados financieros y las notas a los estados financieros. Desde el punto de vista de las normas, nosotros deberíamos elaborar las notas a los estados financieros. Desde el punto de vista de la practicidad, los auditores elaboran las notas utilizando sus estándares. Hasta ahí no habría ningún problema si los auditores usan los estándares. El problema está en que si los auditores usan el estándar y no se preocupan de la información específica de la entidad, o que los auditores usen el estándar y los contadores no nos preocupemos de la información específica de la entidad.
Entonces no puede ser posible que una empresa grande, mediana y chica, uno va a las políticas contables y las encuentra igual. No puede ser posible que uno vaya a una empresa pesquera, constructora, minera, de servicios, comercial, industrial, y encontremos unas políticas también iguales. No, no puede ser. Nosotros tenemos que, como contadores, usando el estándar del autor, eso está muy bien, porque nos da un orden, nos da una pauta. Pero nosotros como contadores tenemos que proponer las políticas contables, el gerente tiene que autorizar las políticas contables, y cuando desarrollemos las políticas contables usando ese estándar del autor, preocuparnos de la información específica de la entidad, lo que es y lo que no es importante. Y no estamos hablando de una situación que le sucede solamente a los contadores del Perú, está sucediendo a los contadores en todas las partes del mundo. Por eso es que el IASB ha puesto esto como un tema de atención. Adicionalmente, hay un término que se utiliza en el párrafo 117 de la NIC 1 que se refiere al término significativo, ¿no? El párrafo 117 de la NIC 1 requiere que las entidades revelen sus políticas contables significativas. No se define lo que es significativo en las normas NIC y las entidades tienen dificultad de evaluar si una política contable es o no es significativa. Entonces, ¿qué ha hecho el IASB? Dice, bueno, no hay una definición de significativo y esto está generando que los contadores tengamos en la interpretación de lo que es o no es significativo algunas diferencias en la aplicación. Estamos hablando de que el IASB recoge estas opiniones de todos los usuarios de los estados financieros y de todos los que elaboran los estados financieros, ¿de acuerdo? Y se ha encontrado que existe dificultad en determinar si una política contable es o no significativa. Sin embargo, tenemos en las normas NIF el término material o con importancia relativa. Entonces, en lugar de definir lo que es significativo, lo que ha hecho el IASB es decir, no, mejor vamos a exigir que se revelen políticas contables materiales o con importancia relativa en lugar de políticas contables significativas. Y ese es el cambio. En consecuencia, el día de hoy, y con vigencia a partir del 1 de enero del 2023, una entidad revelará información sobre políticas contables material o con importancia relativa. La información sobre políticas contables es material o tiene importancia relativa cuando se considera conjuntamente con otra información incluida en los estados financieros de una entidad, puede razonablemente esperarse que influya en las decisiones que toman los usuarios principales de los estados financieros. ¿De acuerdo? O sea, una información sobre políticas contables es material o tiene importancia relativa cuando influye en las decisiones que toman los usuarios principales de los estados financieros. Con propósito general. ¿Quiénes son los usuarios principales de los estados financieros con propósito general? Primero, el accionista actual. Segundo, el acreedor actual. Tercero, el accionista potencial. Y cuarto, el acreedor potencial. Ojo, estamos hablando de estados financieros con propósito general. En consecuencia, la norma ahora ha desarrollado algunas pautas para determinar cuándo la información sobre políticas contables es material o tiene importancia real. Primero, el más fácil. La información sobre políticas contables que está relacionada con transacciones, otros sucesos o condiciones que carecen de materialidad o importancia relativa no es importante y por ello no necesita revelar. Ok, o sea, los contadores tenemos que revisar a nuestra empresa, revisar nuestro estado de situación financiera, nuestro estado de resultados, nuestro estado de cambios en el patrimonio y nuestros estados de flujo de efectivo. Y sobre eso ver, esta empresa es industrial. Ah, ok, propiedad, planta y equipo. Esa es una política importante. Podría tener o no podría tener intangibles. Podría ser importante o no ser importante intangibles. Podría ser o no importantes propiedades de inversión. Sí va a ser importante inventarios. Estamos hablando de una empresa industrial. Entonces, nosotros vamos a evaluar y decir, ok, estas transacciones no son materiales, no son de importancia relativa, y en consecuencia
no es importante y no necesita revelar. Eso es lo más fácil. La parte más difícil está en la otra pauta. La información sobre políticas contables podría, no obstante, ser material o tener importancia relativa debido a la naturaleza de las transacciones, otros sucesos o condiciones relacionados, incluso si los importes no son materiales o carecen de importancia relativa. Y acá tenemos que aplicar el juicio profesional. ¿En qué casos, siendo los importes no materiales, siendo los importes que carecen de importancia relativa, la información sobre políticas contables son materiales y tienen importancia relativa? Acá el juicio, tenemos que aplicar el juicio profesional. Entonces yo reviso los estados financieros y digo, esta es una empresa inmobiliaria. El día de hoy no tiene todavía inversión importante. Pero si es una empresa inmobiliaria, aunque no tenga inversión importante, una de las políticas que va a tener importancia relativa será pues el modelo con el que yo voy a reconocer la inversión inmobiliaria. Si voy a aplicar el modelo del costo o voy a aplicar el modelo del valor razonable. La información sobre políticas contables que se centra en cómo ha aplicado una entidad los requerimientos de las NIF a sus propias circunstancias proporciona información específica sobre la entidad que es más útil a los usuarios de los estados financieros que la información estandarizada o la información que solo duplica o resume los requerimientos de las normas. ¿De acuerdo? Acá la pauta que nos da el IASB, como les digo, no solo como una aplicación en la práctica de los contadores peruanos, ¿ah? Estamos hablando de que la mayoría de contadores en todas las partes del mundo siguen esa pauta, siguen la pauta de la estandarización. ¿Y quién nos trae en la práctica la estandarización? Los auditores. ¿Está mal? No necesariamente. O sea, no es que nosotros ahora, ya no trabajemos con la estandarización que nos traen los auditores, nosotros redactemos nuestras notas. No va a funcionar. A la hora que le entreguemos nuestras notas a los estados financieros y específicamente las políticas contables al auditor, el auditor se va a desubicar y va a tener otra vez que regresar a su estándar. No, yo creo que deberíamos en la práctica seguir utilizando el estándar del auditor, pero tenemos que preocuparnos y ustedes pueden hacer una revisión de las políticas contables y se van a dar cuenta que la empresa tiene solamente instrumentos financieros básicos y tienen 5 párrafos relacionados a la contabilidad de cobertura. No tiene sentido. ¿De acuerdo? O sea, lo que yo digo es, sigamos usando el estándar como punto de referencia, pero revisemos la situación de la empresa. Revisemos el estado de situación financiera de la empresa, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo efectivo. Y digamos, ok, ¿qué transacciones, qué activos, qué pasivos, qué ingresos, qué gastos son importantes en la empresa para validar que estén incluidos, en la extensión adecuada y para eliminar todo lo que no aplica a la empresa o todo lo que no es importante para la empresa? Es probable que la información sobre políticas contables material o tiene importancia relativa si dicha información se relaciona con transacciones, otros sucesos o condiciones que son materiales o tienen importancia relativa y acá la norma nos da pautas adicionales. ¿De acuerdo? Porque si es importante, si la transacción es importante, ya sabemos que debemos tener una política. Pero acá nos dice, ok, considera otros elementos. ¿Como cuáles? Si la entidad modificó su política contable durante un periodo sobre el que se informa, lo que dio lugar a un cambio material o importancia relativa en la información de los estados financieros. Ejemplo, la empresa se constituyó hace 20 años y desde el inicio aplicó el modelo del costo. En el año 2022, el modelo del costo para propiedad, planta y equipo. En el año 2022, decide cambiar de modelo, decide pasar al modelo de revaluación. Se da cuenta que la empresa tiene su fábrica, tiene su oficina administrativa, tiene inmuebles y considera que esos inmuebles no presentan una situación financiera razonable
aplicando el modelo del costo. Y deciden aplicar el modelo de la revaluación. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo una pauta adicional. Ok, los inmuebles son importantes en la empresa y este cambio del costo al modelo de revaluación hacen que esa información sobre política contable sea material. Otro elemento que nos dan como complemento para determinar si la información sobre la política contable es material o tiene importancia relativa. La entidad eligió la política contable entre una o más opciones permitidas por la SNIF. Entonces, estamos en inventarios. En inventarios, cuando los bienes son intercambiables, puedo aplicar el modelo de primeros en entrar, primeros en salir, o el de costo promedio. Entonces, la empresa eligió una de las políticas contables. Imaginémonos que eligió el costo promedio. Entonces, yo lo que tengo que hacer es decir, ok, además que los inventarios son una cifra importante, también indicar que la empresa utiliza como fórmula de costo el promedio para los inventarios significa una información importante sobre esa política contable. Un tercer elemento es la política contable se desarrolló de acuerdo con la NIC 8, en ausencia de una NIC que fuese aplicable de forma específica. Esto, por ejemplo, es importantísimo. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos una transacción, lo primero que tenemos que hacer es determinar si existe o no una NIF específica. Si existe una NIF específica, vamos a registrar la operación de acuerdo a la NIF específica. La empresa adquirió una máquina para su planta de producción. Ok, el registro de del costo de la adquisición de la máquina lo tenemos en la NIC 16, no hay ningún problema. Pero si nosotros tenemos una transacción y no hay una NIF específica y tenemos que desarrollar la política contable de acuerdo a la NIC 8, ¿no? ¿Qué me dice la NIC 8 para desarrollar esa política contable? Primero tengo que revisar si existe alguna NIF que por analogía pueda aplicarla para la transacción. Si no es así, revisar si existe alguna norma contable cuyo marco conceptual sea similar al de las NIF para aplicar a esa transacción. Y si no es así, tengo la doctrina contable o el tratamiento de acuerdo a las áreas, a las entidades o especialidades de acuerdo a las actividades de negocio. El cuarto tema es si la política contable se relaciona con un área para el cual se requiere que una entidad realice juicios o supuestos significativos al aplicar una política contable. Por ejemplo, cuando aplico juicios o supuestos significativos, imaginémonos que tengo que determinar el deterioro de un elemento de propiedad frente a equipo. Lo primero que me dice la NIC 36 es, ojo, revisar si tienes plusvalía, si tienes activos intangibles de vida útil indefinida o si tienes activos intangibles que aún no lo estás utilizando. Si tienes cualquiera de esos tres, tienes que hacer la prueba de deterioro de todas maneras. Si no tienes ninguno de esos tres, debes revisar si tienes o no indicios de deterioro. Si hay indicios de deterioro, debes hacer la prueba de deterioro y si no hay indicios de deterioro, ahí se terminó el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, la política contable que se relaciona con un área para el cual se requiere que una entidad realice juicios o supuestos significativos, aplicar una política contable. Este es un dato para considerar que la información sobre la política contable es material o tiene importancia relativa. Y finalmente, un quinto elemento que nos da la norma en su cambio es que la contabilidad requerida es compleja y los usuarios de los estados financieros de la entidad no comprenderían en otro caso dichas transacciones materiales o con importancia relativa, otros sucesos o condiciones. El tercer tema
que cambia a partir del 1 de enero del 2023 son los impuestos diferidos relacionados con activos y pasivos que surgen de una transacción única. Y acá lo primero que quiero es que se imaginen el arrendamiento aplicando la NIF 16, que me genera un derecho de uso y me genera un pasivo por arrendamiento. Y hablemos del arrendamiento operativo aplicando la NIF 16. ¿De acuerdo? Tanto el arrendamiento operativo como el arrendamiento financiero aplicando la NIF 16, ambos me generan, digamos, el activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento. Ambos, ¿de acuerdo? Pero en este caso vamos a poner el ejemplo del arrendamiento operativo para desarrollar la implicancia en el impuesto a la renta diferida, ¿no? ¿Por qué el cambio? Las entidades contabilizan de forma distinta los impuestos diferidos relacionados con activos y pasivos que surgen de una transacción única, reduciendo la comparabilidad entre sus estados financieros. Primera posición, la menos utilizada, pero es una de las tres que se dio. Dicen, a ver, con respecto a este derecho de uso y con respecto a este pasivo de arrendamiento, mi implicancia en mi liquidación de impuestos es que yo tengo que sumarle la depreciación del activo por derecho de uso porque es un gasto no deducible, le tengo que sumar los intereses del pasivo por arrendamiento porque es un gasto no deducible, y le tengo que restar la cuota de arrendamiento porque es un gasto deducible. Y algunos contadores concluyeron, pero acá no hay diferencia temporaria, porque yo estoy sumando y restando importes que no se relacionan, desde el punto de vista de que no corresponden a la misma cifra. O sea, no es que yo le sume depreciación ahora y le reste más adelante, le sume intereses ahora y le reste más adelante, le reste cuota horas y le sume más adelante, ¿no? La segunda posición, si hay diferencia temporaria, porque es una operación que tenemos que evaluarla de manera integral. Al final de la operación, la sumatoria de la depreciación más los intereses son equivalentes a la cuota de alquiler. Ah, pero como me genera un impuesto a la renta diferido activo y un impuesto a la renta diferido pasivo del mismo importe, entonces no registro ni el impuesto a la renta diferido activo ni el impuesto a la renta diferido pasivo. Y la tercera posición, que es la que ha quedado en la norma, que es la que ha precisado la norma, corresponde a que yo tengo un impuesto a la renta diferido activo y tengo un impuesto a la renta diferido pasivo. Del mismo importe, pero tengo que reconocer ambos impuestos diferidos, tanto el activo como el pasivo. Acá la norma me indica, se reconocerá un pasivo por impuestos diferidos por cualquier diferencia temporal imponible, excepto, y vamos al B, el reconocimiento inicial de un activo o pasivo de una transacción que en el momento de la transacción no da lugar a diferencias temporales imponibles y deducibles de igual importe. Y en las deducibles se reconocerá un activo por impuesto diferido, salvo que el activo por impuesto diferido B o C en el momento de la transacción no da lugar a diferencias temporales imponibles y deducibles del igual importe, ¿no? O sea, acá el excepto y el salvo y el no da lugar terminan, en resumen, para que quede claro, porque la redacción de la norma es compleja, yo hubiera preferido que se exprese de manera afirmativa y no negativa de negativa, ¿no? Excepto y no da lugar, ¿no? Pero vamos a resumirlo para que se entienda mejor. Lo que quiere decir lo que implica este cambio es que si la norma me genera diferencias temporarias imponibles y deducibles de igual importe, que es lo que pasa con el derecho de uso y pasivo por arrendamiento, tenemos que reconocer el impuesto a la renta diferido, tanto activo como impuesto a la renta diferido pasivo. A eso se refiere esta adición que le ha hecho la norma, tanto en diferencias temporales imponibles como en diferencias temporales deducibles. Repito, si bien es cierto acá habla excepto,
y abajo dice, en el momento de la transacción, no da lugar a diferencias temporarias imponibles y deducibles de igual importe, y acá, diferencias temporarias deducibles, salvo en el momento de la transacción, no da lugar a diferencias temporarias imponibles y deducibles de igual importe, significa en la práctica que si tenemos diferencias temporarias imponibles y deducibles de igual importe, debemos reconocer tanto el impuesto a la renta diferido activo como el impuesto a la renta diferido pasivo. Dos ejemplos que nos pone la norma, ya habíamos adelantado uno, que es el activo por derecho de uso y pasivo por arrendamiento, y un segundo ejemplo, el pasivo por retiro del servicio, restauración y similares, y los correspondientes importes reconocidos como parte del costo del activo relacionado. En aplicación de la NIC 16, forman parte del costo de los elementos de propiedad, planta y equipo, todo ese costo que yo voy a tener en el futuro por el retiro del servicio de restauración y similares, ¿de acuerdo? O sea, si yo hoy día instalo una fábrica y de acá a 20 años tengo que desinstalar la fábrica y voy a tener costos en ese momento, estimo lo que voy a gastar de acá a 20 años, lo traigo a valor presente y forma parte del costo. Y eso automáticamente me genera un pasivo determinado, un pasivo del mismo importe. Y me va a generar también impuesto a la renta diferido activo e impuesto a la renta diferido pasivo del mismo importe, que tenemos que reconocerlo de acuerdo al cambio que tenemos acá en la norma. Un poco para ver por qué se desarrolla o por qué se genera una diferencia temporal deducible y una diferencia temporal imponible del mismo importe. En este ejemplo estamos hablando de arrendamiento operativo, porque recuerden ustedes que en el caso de arrendamiento financiero, el tema es diferente, por lo menos para el Perú. El tema es diferente. En el caso de arrendamiento financiero, lo que yo tengo es una depreciación para la contabilidad de acuerdo a la vida útil y para la tributación, si utilizo el procedimiento excepcional, una depreciación de acuerdo al tiempo del contrato. Entonces ahí lo que tengo son diferencias temporales, que también son diferencias temporarias, pero por el monto de la depreciación de acuerdo a cada uno de los años, ¿no? En el caso de la contabilidad va a estar una depreciación de acuerdo a la vida útil y en el caso del impuesto de la renta, una depreciación en función a el periodo del contrato. Acá estamos hablando de un ejemplo de arrendamiento operativo. Entonces, hemos reconocido un derecho de uso y un pasivo por arrendamiento por 500.000 soles. Para entender el tema de la diferencia temporaria deducible y la diferencia temporaria imponible, la base fiscal del activo por derecho de uso es 0. Y me genera una diferencia temporaria porque tengo 500.000 como el costo del derecho de uso como base contable y 0 como base fiscal. Y se genera una diferencia temporaria de 500.000. ¿Y por qué la base fiscal es 0? Porque recuerden ustedes que esa depreciación del activo por derecho de uso, todos los años lo vamos a tener que sumar, ¿de acuerdo? O sea, no es recuperable. Y recuerden ustedes que la base fiscal de un activo es lo que se va a recuperar para propósitos impositivos. Acá no se va a recuperar nada, en consecuencia la base es 0. ¿Y por qué la base fiscal del pasivo por arrendamiento es 0? Porque la base fiscal del pasivo es el importe en libros, 500.000, menos lo que será deducible en periodos futuros. ¿Cuánto voy a deducir? Los 500.000. En consecuencia de 0, y me va a generar una diferencia temporaria de 500.000. Bien, finalmente, el cuarto cambio corresponde a la clasificación de pasivos como corrientes y no corrientes. Acá hay que estar muy atentos. Esto no se presenta de manera recurrente, pero en algún momento del camino tenemos la información del gerente financiero, no hemos cumplido determinada condición, covenants, como le dicen en el argot financiero, y automáticamente nos vemos ante la necesidad de reclasificar todo lo que estaba como no corriente a corriente, ¿de acuerdo? Entonces,
hay que tener mucho cuidado porque además esta clasificación de corriente y no corriente nos ayuda a determinar el capital de trabajo y tiene implicancias para el usuario de los estados financieros. ¿Por qué el cambio? Porque la norma presentaba inconsistencia. ¿Qué nos decía el párrafo 69D? Que íbamos a clasificar como pasivo corriente cuando no tiene derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos los 12 meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa. Derecho incondicional. ¿Y qué nos dice el párrafo 73? Si una entidad tiene expectativa, otro término, ojo, primero derecho incondicional, ahora tiene expectativa y además expectativa y facultad de renovar o refinanciar una obligación al menos durante 12 meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa, lo vamos a clasificar como pasivo no corriente. Atención con esto, que el cambio se refiere digamos, a una terminología que genera una implicancia diferente para la clasificación. Entonces, en el 69 decía derecho incondicional, en el 73 decía expectativa y facultad. Y además, no se indicaba que el derecho al final del periodo sobre el que se informa, o sea, no había esa indicación que el derecho sea al final del periodo sobre el que se informa. No lo tenía la norma, ¿de acuerdo? Y el cambio implica que ya se incluyó el derecho al final del periodo sobre el que se informa. Entonces, si comparamos la redacción de este párrafo 69 actual con el cambio, actualmente decimos, una entidad clasificará un pasivo como corriente cuando no tiene un derecho incondicional de aplazar la liquidación del pasivo durante al menos los 12 meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa. ¿De acuerdo? Si yo no tengo un derecho incondicional de aplazar esta liquidación del pasivo durante al menos los 12 meses, ya estaba en pasivo corriente. Y adicionalmente indicaba las condiciones de un pasivo que pueden dar lugar a elección de la otra parte a su liquidación mediante la emisión de instrumentos de patrimonio, no afectan su clasificación. Esta segunda parte del párrafo se elimina ahora del 69 y se pasa a un párrafo específico. ¿Qué nos dice la NIC 1 que debemos aplicar a partir del 1 de enero del 2023? Ojo con esto, ¿ah? Una entidad clasificará un pasivo como corriente cuando no tiene el derecho. Ojo, ¿ah? Ya no hablamos de derecho incondicional. Cuando no tiene el derecho, solamente. Y miren lo que se agrega al final del periodo sobre el que se informa. O sea, el 31 de diciembre del 2023, le voy a decir, ¿tengo el derecho? Sí. Ok, si tengo el derecho, entonces es pasivo no corriente. No tengo el derecho al 31 de diciembre del 2023, entonces el pasivo es corriente. No tiene el derecho al final del periodo sobre el que se informa de aplazar la liquidación del pasivo durante al menos los 12 meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa. Y algunas precisiones que ha hecho la norma con respecto a este cambio. Si el derecho a diferir la liquidación está sujeto a que la entidad cumpla con condiciones especificadas, el derecho existe al final del periodo sobre el que se informa solo si la entidad cumple con dichas condiciones en ese momento. O sea, si el banco me dice, si la empresa mantiene el ratio de 2:1 o menor en relación a pasivos versus patrimonio, las cuotas que vencen la fecha tal y tal, la vamos a diferir por un año más. Entonces, la norma me indica, si yo cumplo las condiciones, el derecho existe al final del periodo, ¿no? O sea, si el derecho a diferir la liquidación está sujeto a que la entidad cumpla con las condiciones, el derecho existe al final del periodo sobre el que se informa, solo si la entidad cumple con dichas condiciones. Si una entidad tiene
el derecho al final del periodo sobre el que se informa de renovar una obligación por al menos los 12 meses siguientes, después del periodo sobre el que se informa, de acuerdo con las condiciones de financiación existentes, clasificará la obligación como no corriente. Entonces la pregunta es, ¿tiene el derecho? El derecho a... Recuerden ustedes que en la norma actual, que va a estar vigente hasta el 2022, se hablaba de expectativas y facultad, ¿no? Ahora se habla solamente de derecho. ¿Tiene el derecho? Sí. Ok, no corriente. ¿De acuerdo? Pero vence de acá a 6 meses. Ok, vence de acá a 6 meses, pero tiene el derecho de poderlo renovar por al menos los 12 meses siguientes. Si tiene derecho, lo vamos a clasificar como no corriente. Ahora, ¿qué pasa si es probable que se ejerza o no el derecho? Para la norma, la probabilidad que la entidad ejerza o no el derecho no tiene implicancia para la clasificación. O sea, si un pasivo cumple los criterios para su clasificación como no corriente, se clasificará como no corriente. Incluso si la gerencia pretende o espera que la entidad liquide el pasivo dentro de los 12 meses siguientes al periodo sobre el que se informa, o incluso si la entidad liquide el pasivo entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha en que se autorizan los estados financieros para su publicación. Ojo, si hay que revelar esta situación, porque la norma le está dando importancia al derecho, no a lo que tenga como expectativa la gerencia, ¿no? O sea, no va a preguntar, a ver, ¿usted tiene derecho a que esto se pague a un plazo mayor a 12 meses? Sí, ok, es no corriente. No es, usted tiene la intención de pagarlo de aquí a 6 meses y eso convertirlo en corriente, no. Si tiene el derecho a diferirlo a un plazo mayor a 12 meses, se clasificará como no corriente a pesar que la gerencia tenga intención de pagarlo en un periodo menor a 12 meses. Ahora bien, también había una imprecisión en la norma actual sobre, o hay en la norma actual, y ya esto se cambia a partir del 1 de enero del 2023, sobre el término liquidación, ¿no? A efectos de clasificar un pasivo como corriente o no corriente, el término de liquidación se refiere a una transferencia a la contraparte que dé lugar a la extinción del pasivo. La transferencia podría ser efectivo u otros recursos económicos, ¿no? Se ha agregado, o sea, no solamente porque yo lo cancelo con efectivo, sino si lo cancelo con otros recursos económicos. Si yo cancelo mi deuda porque le entrego un inmueble, o si yo cancelo mi deuda porque le presto servicios, también se incluye en el término de la liquidación. Y en caso yo cancele mi deuda con acciones, o sea, instrumentos de patrimonio propio, también debo considerarlo como liquidación. Y en el desarrollo de esta definición se descarta que sea liquidación la renovación de la deuda. O sea, si yo digo refinancio mi deuda, eso no se incluye en el concepto de liquidación para propósito de esta clasificación del pasivo como corriente o no corriente. Las condiciones de un pasivo que podrían, a opción de la contraparte, dar lugar a su liquidación mediante la transferencia de instrumentos de patrimonio propio de la entidad, no afectan a su clasificación como corriente o no corriente si la entidad clasifica la opción como instrumento de patrimonio, reconociéndolo por separado del pasivo como componente de patrimonio de un instrumento financiero compuesto. ¿Qué es un instrumento financiero compuesto? La empresa emite un bono y le da al acreedor la posibilidad de que el acreedor quiera que le cancelemos en efectivo o que el acreedor decida que le cancelemos en acciones. Eso es un instrumento financiero compuesto. Lo que me dice la norma es que esas condiciones no cambian la clasificación del pasivo como corriente o no corriente. ¿Cuándo transfiero? ¿Cuándo le voy a entregar el efectivo o le voy a entregar las acciones? ¿Antes de 12 meses o después de 12 meses? Después de 12 meses, no corriente. Antes de 12 meses, corriente. O sea, el que haya o exista un instrumento financiero compuesto no cambia las condiciones para la clasificación
del pasivo corriente o no corriente. Bien, con eso hemos terminado. Son los 4 cambios que los contadores debemos tener en cuenta a partir del 1 de enero del 2023. Sé que son temas un poco densos, pero que son importantes tenerlos en cuenta para el registro contable de operaciones que se inician a partir del 1 de enero del 2023. Muchas gracias, Ricardo, por la explicación. Si tenemos alguna pregunta, como dice Ricardo, es un tema un poco técnico, tal vez no estamos recién enterándonos de estos cambios y nos toca procesarlos para generar las consultas. Brian nos dice si les podemos enviar el material. Sí, claro, con gusto. A ver, voy a intentar de pronto ver si lo pueden enviar de una vez por aquí en el chat. Jova, no sé si me puedes ayudar, yo no puedo, si no igual Brian nos comunicamos por interno. Intentamos por aquí, si no lo enviamos por interno. Los que quieran ampliar la investigación a través de Natalia o Giovanna, le podemos enviar también el desarrollo que hace el IASB sobre cada uno de los cambios, o sea, el porqué de los cambios, los párrafos que han cambiado, los fundamentos de las conclusiones de los cambios, pero para los que tengan interés específico en ese tema, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Nos compartes ese material y como nos indica Ricardo, el que desee nos escribe y le mandamos la información directamente. Entonces, creo que no tenemos ninguna pregunta. A ver, unos segunditos. Si alguien se anima, igual les voy comentando unos temas para ya, antes de despedirnos. Nos quedan 3 seminarios gratuitos durante esta semana: coyuntura tributaria el día de mañana y el día jueves coyuntura laboral y 10 puntos críticos de transformación para transformación digital. Entonces, yo sé que la mayoría ya está inscrito en ellos también, pero si alguien quiere participar, recuerde que nos manda un mensaje y les mandamos los links. Igual Giovanni está compartiendo por aquí el link y pueden escoger el seminario que deseen. Muchas gracias, Aurea. Ahí nos está dejando sus datos para enviarle el material, que le enviamos con gusto. Igual vamos a editar este webinar y los vamos a colgar en YouTube, en nuestras redes sociales. Por eso es importante que nos puedan seguir para que puedan ver los nuevos videos, los webinars, el contenido que generamos para ustedes, los seminarios que programamos. Con Ricardo vemos toda la parte contable en Ramcor, entonces estamos atentos a los cambios, a las novedades, a las problemáticas que también se pueden ir generando, para que ustedes puedan estar debidamente capacitados y preparados para poder trabajar correctamente. También recuerden que si alguien necesita una capacitación interna en sus empresas, podemos diseñar algo especialmente para ustedes, combinando contable, tributario, dependiendo de lo que ustedes necesitan. Antonio Gómez nos levanta la mano. Ricardo, le voy a dar pase para habilitar el micrófono. ¿Correcto? Estimado Ricardo. Estimado Antonio, gracias por participar y gracias por Saludos tu cordiales. pregunta. Ricardo, en la diapositiva número 26 sobre el pasivo no corriente, tú nos comentabas de que se debía clasificar una partida como no corriente, no obstante que la empresa, que la compañía, podría estar estimando liquidar el pasivo antes de los 12 meses. Es correcto. Y no, o sea, a pesar de eso, se tendría que clasificar como no corriente. Es correcto, es correcto. Te agradezco la pregunta, Antonio, porque definitivamente en los cambios, este es un tema importantísimo, ¿no? ¿Qué pasa con la norma antes del cambio, ¿no? Con la norma antes del cambio y que va en el sentido de tu pregunta y preocupación, ¿no? Nosotros hacíamos una evaluación con la gerencia financiera y le preguntábamos cuándo estiman pagar la deuda, ¿no? ¿Cuándo estiman pagar la deuda? Y mira lo que lleva la norma, dice
o incluso si la entidad liquida el pasivo. Imagínate, Antonio, que recuerda que este cambio es a partir del 1 de enero de 2023. Entonces, imagínate que estás en el cierre del año 2023 y los estados financieros se van a aprobar el 31 de marzo. E imagínate que el 15 de febrero haces la cancelación. Entonces tú como contador dices, bueno, acá hay un hecho futuro, ¿no? Un hecho posterior al cierre, y yo sé que esto se ha cancelado el 15 de febrero. Entonces, como se ha cancelado el 15 de febrero, lo voy a clasificar como corriente. Y la norma te dice no. Te dice, o incluso si la entidad liquida el pasivo entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha en que se autorizan los estados financieros para su publicación. ¿De acuerdo? Lo que sí, Antonio, la norma te exige que reveles esa situación para que el lector de los estados financieros sepa que está clasificado como no corriente porque tienes el derecho de diferir el pago a un plazo mayor a 12 meses. En notas de los estados financieros tienes que indicar que la deuda clasificada como no corriente porque tienes el derecho ha sido cancelada el 15 de febrero. O sea, el lector de los estados financieros va a tener esa información. Este es uno de los cambios, Antonio, que lo que pasa es que el IASB ha tenido que evaluar, ha revisado con los usuarios, ha revisado con los que elaboran los estados financieros para ver si mantenía el concepto de la intención de la gerencia o le daba mayor peso al derecho. Y como te puedes dar cuenta, entre la intención de la gerencia y el derecho es el que es más objetivo. Entonces los contadores ahora, a partir del año 2023, tenemos que preguntarle al gerente financiero, ¿tienes el derecho de liquidar la obligación a un plazo mayor a 12 meses, aunque es no corriente? Si no tienes el derecho, se transforma en corriente. Y más que preguntarle, ¿tienes la intención de pagarlo a más de 12 meses o tienes la intención de pagarlo a menos de 12 meses? Ojo, Antonio, que tu preocupación en tu pregunta, totalmente interesante y válida, va por el sentido inicial que uno dice, pero si uno no está cancelando, si la gerencia tiene la intención de cancelarla de acá a 6 meses, ¿por qué lo clasificaríamos como no corriente por tener el derecho? Pero ojo que la norma también, o quienes han elaborado el cambio, han tenido que evaluar la balanza de que en la intención, pudiendo estar obligado a cancelarlo en un periodo corriente, la intención podría ser la de cancelarla en un periodo no corriente. Entonces, lo que han hecho los revisores de la norma es quitarle ese elemento subjetivo de intención y han indicado, ok, va a prevalecer el derecho. Ahora, si se cancela entre el cierre del año y antes de la autorización de estados financieros, lo vamos a revelar en notas a los estados financieros para que el lector de los estados financieros sepa y conozca la implicancia de ese pasivo, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar en la práctica, Antonio? En la práctica, las empresas, como tendencia, como excepción no, como tendencia, en la práctica las empresas que tengan el derecho de diferir, lo van a diferir, ¿de acuerdo? Porque, digamos, por algo piden plazos mayores a 12 meses, ¿no? Listo, Ricardo, creo que ha sido la pregunta que teníamos. Nos agradece también Antonio. Muchas gracias a todos por su participación. Les hemos compartido en el chat nuestras redes sociales. Como les comento, vamos a colgar la grabación de este video en YouTube. Lo vamos a replicar también en Facebook para que puedan verlo. Así que les recomiendo que nos sigan para que vean siempre el contenido que hacemos.
y se enteren de los próximos seminarios que vamos a ir programando durante el 2023. Muchas gracias a todos por su atención el día de hoy. Muchas gracias a nuestros clientes por haber confiado en nosotros durante este año. Esperamos desde aquí, desde Perú, que las cosas mejoren pronto para poder seguir trabajando arduamente y salir adelante. Muchas gracias a todos, felices fiestas. Si alguien todavía no se inscribió en los seminarios que vienen, los esperamos también para poder compartir conocimiento. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a todos nuestros participantes de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Panamá, de Costa Rica. Gracias por ser parte también de Rancor y aprovechar la virtualidad para poder compartir. Gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias.